es el ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione, que está con nosotros y va a ser precandidato a diputado nacional por esta lista justamente que lidera Clara García y Mónica Fein. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muchas gracias por el contacto, Rodrigo. Un gusto. Si tenés que definir, a ver, vos lo has visto a ese spot publicitario, lo primero que te vino a la cabeza cuando aparece los sueños, con la imagen de Lifchit arranca ese spot, y la verdad que lo he comentado en muchos lados, inclusive en redes sociales. Yo creo que es el spot más emotivo que he visto dentro de las campañas, dentro de las estrategias comunicacionales, políticas, en estas candidaturas. Pero la definición de el soy Clara, los sueños y el soy Clara, es una continuidad de lo que pretendía Lifchit. Bueno, y de algún modo es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Vos lo decías recién en la presentación. Nuestro proyecto político tenía para este año previsto un proceso electoral en el cual Miguel Lifchit ocupara un lugar protagónico. Eso, por razones que todos conocemos, no se pudo dar. Pero creemos importante que el proyecto político tenga continuidad con las figuras que mejor representan esa forma de hacer de Miguel Lifchit. En ese sentido, la lista encabezada por Clara García para el Senado Nacional y Mónica Fein en Cámara de Diputados, conjuntamente con los funcionarios que ocupamos cargos acompañando al gobernador Miguel Lifchit, creo que son listas que efectivamente representan esa forma de concebir la gestión pública que mantuvo Miguel Lifchit durante su periodo de gobierno. Lo acompañaste en una de las batallas más importantes, por utilizar una cuestión bélica que lo ha utilizado mucho el gobierno nacional, ¿no? De batallas, la batalla contra el coronavirus, la pandemia, etcétera, etcétera, pero lo voy a utilizar en la cuestión económica. ¿Por qué todavía no se pagó la deuda que tiene la nación con la provincia? Si me das dame una explicación terrenal para todos los que estamos escuchándote. Y quizás sea esa una de las causas por las cuales me sumo a esta contienda electoral, porque precisamente a uno le queda el sabor amargo que los santafesinos no logramos cobrar, después de 6 años del fallo de la Corte, ni un solo peso de lo que el Estado Nacional le debe a Santa Fe. No el presidente Fernández al gobernador Perotti, como tampoco se lo debía el presidente Macri al gobernador Lifchit, ¿no? Esta es una deuda del gobierno nacional para con los santafesinos, donde todos perdemos. Todos los santafesinos perdemos porque esa deuda hasta el momento no se ha pagado un solo peso a Santa Fe. Y la verdad que creo que un ámbito natural para poder conseguir que eso empiece a cancelarse para la provincia es el Congreso de la Nación. Todos los años ahí se discute el presupuesto nacional. Es allí donde se define a quiénes se le cobran impuestos y luego cómo se distribuyen los fondos que se recaudan de los impuestos cobrados. Y creo que ningún legislador santafesino, ningún senador nacional, ningún diputado nacional debiera votar un presupuesto para los próximos años en donde no esté contempladas las partidas para pagarle la deuda a Santa Fe. Como también ningún legislador nacional debiera votar un presupuesto en donde se distribuya la obra pública de la forma en que se ha distribuido durante los últimos años en los 2 espacios de la grieta. La verdad que en esto no hay muchas variaciones. Si uno mira lo que pasó antes del 2015, entre el 2015 y el 2019, y lo que está pasando 2020 y 2021, se encuentra en cadena constante. De cada 100 pesos gastados de obra pública por el gobierno nacional, apenas entre 3 y 4 pesos llegan a la provincia de Santa Fe, siendo que Santa Fe representa entre el 8 y el 9% de la población del país, y siendo que Santa Fe representa aproximadamente el 10% de la producción del país. ¿Por qué si de Santa Fe aportamos tantos impuestos al gobierno nacional, luego los recursos son gastados, los recursos de los impuestos pagados por los santafesinos son usados por el gobierno nacional, son gastados en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Por qué el boleto del colectivo es mucho más caro en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, que en la ciudad de Buenos Aires? Porque hay un presupuesto nacional que destina mucho más fondos al área del conurbano respecto de lo que sucede con el interior del país. El presupuesto nacional se aprueba en el Congreso con legisladores que representan a las diferentes provincias. Nosotros aspiramos desde el Frente Progresista a que no se aprueben más presupuestos nacionales que tengan este destrato para con la provincia de Santa Fe. Voy a apelar a tus dotes de economista y quiero que me digas, ¿hoy a cuánto asciende la deuda
que tiene nación con provincias y tenemos que, no sé cuáles son los coeficientes o tasas de interés, digamos, que habitualmente se utilizan en estos casos. Recordemos que provincia de San Luis tenía un fallo idéntico al de Santa Fe y ya cobró. Por eso podemos tomar la experiencia de San Luis. Usando los mismos índices a valores de hoy, índices de actualización, a valores de hoy, la deuda ronda los 110.000 millones de pesos. La verdad que día que pasa, día que perdemos, dicho sea de paso, ¿no? Porque los índices corren muy lejos de la inflación, con lo cual, cuanto más tiempo tardemos en cobrar, más vamos a perder capacidad de compra con esos recursos. Digo, para el municipio de Santa Fe, vía coparticipación, deben ser aproximadamente 1.500 millones de pesos. Para el municipio de Rosario, 4.500 millones de pesos. Pasémoslo a dólar. Pasémoslo a dólar, que hoy estamos hablando. Esto sería, digamos, en dólar oficial sería aproximadamente 110.000... algo más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, eso iba a decir. Algo más de 1.000 millones de dólares. La autovía 19 costó 200 millones de dólares, para que tengamos una idea, un orden de magnitud. Qué bárbaro. Son 5 autovías 19 valores de hoy. A ver, dame esta explicación que está, es muy gráfica. 5 autovías 19 a valores de hoy, lo que Nación nos debe. Upa. Dicho sea de paso, nos debe también la autovía 19. Sí, porque ese era como una especie de plan canje, digamos. Nosotros hacemos la autovía 19, ustedes páganos el puente Santo Tomé-Santa Fe. Sí, prometido allá en campaña electoral en el 2007 por el mismo partido político que gobierna a nivel nacional y no cumplido ni por ese gobierno ni por el otro gobierno que vino después. Sí, llorando el intendente por entonces de Santo Tomé, que era Ángel Piallo, y también el candidato a gobernador, que era Rafael Bielsa. Lloraban por el anuncio que había hecho Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Nosotros también lloramos, Rodrigo, porque vemos que las obras se prometen mucho y se cumplen poco. Fíjense otro tema, yo, la verdad que recuerdo siempre la autovía 19 porque me tocó ser parte de la unidad ejecutora de esa obra, a pocos días de asumir el gobernador Wiener. Recuerden que es una obra que licitó el ingeniero Bey y que adjudicó y ejecutó el gobernador Wiener. Después la inauguraron juntos. La verdad que en una muestra de una Santa Fe que yo añoro, por lo menos, ¿no? Esa continuidad en las políticas de Estado. Esa obra arrancó el 20 de mayo del 2008 y se inauguró en junio del 2011. En 3 años, los santafesinos, con recursos nuestros, pagamos los 200 millones de dólares para hacer 130 kilómetros de autovía. Hace más de 6 años que está en ejecución la autopista de Ruta Nacional 34 y se llevan inaugurados menos de 15 kilómetros. Evidentemente, eso es una demostración muy clara de que Santa Fe no está en el orden de prioridades del gobierno nacional. Y creo que los legisladores nacionales, los que están, no han cumplido debidamente el rol de defender a Santa Fe, y quienes nos proponemos para ocupar esos cargos, creo que tenemos que ser muy claros en qué rol queremos cumplir en caso de que la gente nos elija. La última, y gracias por tu tiempo, Gonzalo. Los parámetros que utilizan habitualmente los economistas y sobre todo los que ocuparon cargos como el tuyo, al ser ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, tienen que estar ligados a los parámetros de diseño de un presupuesto, tienen que estar avalados en cierta forma con lo que se diseñe el presupuesto, digamos, de la nación, ¿no? Del gobierno nacional. Una inflación del 29%, un crecimiento del 3% y un dólar de 106. Bueno, el dólar, estamos promediando ya casi el último cuatrimestre, se mantuvo el dólar oficial, más allá del blue que va fluctuando, pero los otros parámetros ¿se cumplieron? Hay una recuperación parcial de la pérdida de actividad económica del 2020. Este 2021 va a cerrar con un nivel de actividad inferior al 2019, que fue un muy mal año. La verdad que nadie recuerda el 2019 como un buen año para... Fue el peor año de Macri. Fue el peor año de Macri. Exactamente. Bueno, el 2021 va a tener un nivel de actividad económica inferior al del 2019. Porque se va a recuperar una parte de lo perdido en 2020 por pandemia, pero todavía no se va a recuperar los 10 puntos de caída del PBI que Argentina tuvo el año pasado. Ahora, donde sí hubo un error muy grosero en las proyecciones del presupuesto nacional y que obviamente repiten los presupuestos provinciales es en la inflación. Salió esta semana el dato de inflación provincial de Santa Fe, del IPEC, el 30% de inflación se lleva en los primeros 7 meses del año en Santa Fe, contra un 29 efectivamente
previsto en el presupuesto para todo el año. Es decir, faltan 5 meses todavía para que cierre el ejercicio y ya hemos alcanzado la meta de inflación prevista para todo el año. Y evidentemente también tenemos así salarios de los trabajadores públicos que han perdido contra la inflación. Ustedes saben que al momento la paritaria acumula un 26% de incremento, en el caso de los docentes, los policías, los enfermeros, y la inflación acumula el 30%, como les decía, ¿no? Y no incorporo todavía el mes de agosto que está corriendo, que seguramente va a estar entre un 2 y un 3% adicional. Y si se proyecta un 3%, si se proyecta un 3% promedio para los próximos 5 meses, digamos, desde agosto hasta diciembre, estamos hablando de 15 puntos más, superaría los 45 puntos. Sí, porque incluso no se suma linealmente, sino que se va potenciando el incremento, con lo cual un 3% acumulativo es más que un 15% en el periodo, ¿no? Estaríamos más cercanos al 50%. Nosotros hicimos algunos escenarios y en ningún caso la inflación no está dando por debajo del 42% para el cierre del año, y bajo determinados supuestos incluso puede acercarse mucho al 50%. Claramente un nivel inflacionario muy alejado de aquel que se pronosticó y muy alejado de lo que han sido la mayoría de las paritarias, no solo en el ámbito del sector público, sino también en la mayoría de los gremios del sector privado, que una vez más, así como perdieron contra la inflación en el 2020, es decir, el salario pierde capacidad de compra, también están perdiendo contra la inflación en este 2021. Gonzalo, como siempre, un gusto, un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por la convocatoria.